Hace apenas unos años, cada vez que Sydney McLaughlin se colocaba en los tacos de salida para correr los 400 metros con vallas, había un nombre que dominaba todas las conversaciones: Dalila Muhammad. La campeona olímpica y mundial era considerada prácticamente invencible. Su técnica impecable, su enorme experiencia y su capacidad para mantener un ritmo altísimo durante toda la prueba convertían cada carrera en un desafío casi imposible para cualquier rival. En aquel momento, Sydney era vista como una joven prodigio con un talento extraordinario, pero todavía debía demostrar que podía derrotar de forma consistente a las mejores atletas del planeta. Muchos expertos pensaban que tarde o temprano alcanzaría la cima, aunque pocos imaginaban la velocidad con la que cambiaría la historia de esta disciplina. Lo que ocurrió después superó cualquier pronóstico. En apenas unos años, McLaughlin no solo comenzó a ganar las carreras más importantes, también transformó por completo el nivel competitivo de los 400 metros con vallas. Allí donde antes una marca cercana a los 52 segundos parecía extraordinaria, Sydney empezó a convertir esos registros en algo habitual. Cada temporada parecía más fuerte, más rápida y técnicamente más eficiente. Lo más sorprendente era que no parecía correr contra sus rivales, parecía competir únicamente contra el cronómetro. Mientras otras atletas luchaban por mantenerse cerca de ella, Sydney seguía ampliando la distancia carrera tras carrera. Sus victorias dejaron de medirse únicamente por los metros de ventaja, sino por la magnitud de los récords que conseguía romper. Pero para comprender realmente esta evolución, hay que retroceder al principio de su historia. El atletismo prácticamente formaba parte de su ADN. Su madre fue velocista universitaria. Su padre también compitió al máximo nivel, alcanzando las semifinales olímpicas en los 400 metros durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Además, su hermano Taylor también destacó internacionalmente en los 400 metros con vallas, consiguiendo una medalla de plata en el Campeonato Mundial Sub-20. Desde muy pequeña, Sydney creció rodeada de entrenamientos, competiciones y conversaciones sobre atletismo. Mientras otros niños descubrían diferentes deportes, ella ya entendía perfectamente el sacrificio necesario para convertirse en un atleta de élite. Sin embargo, incluso con ese entorno privilegiado, nadie podía asegurar que llegaría a convertirse en una de las mejores corredoras de todos los tiempos. Desde sus primeras competiciones escolares empezó a llamar la atención. Su combinación de velocidad, longitud de zancada y coordinación parecía diferente. No solo corría rápido, lo hacía con una facilidad que impresionaba incluso a entrenadores con décadas de experiencia. Los récords juveniles comenzaron a caer uno tras otro. Cada nueva temporada confirmaba que no era simplemente una promesa. Era una atleta destinada a cambiar la historia del atletismo estadounidense. Su gran salto llegó cuando apenas tenía 16 años. En 2016 consiguió clasificarse para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, convirtiéndose en la atleta más joven del equipo olímpico estadounidense en más de 4 décadas. Solo ese dato ya demostraba el enorme potencial que tenía frente a ella. Aunque en Río no consiguió subir al podio, la experiencia fue decisiva para su desarrollo. Competir contra las mejores del mundo, siendo todavía un adolescente, le permitió entender exactamente qué necesitaba mejorar para convertirse en campeona. Lejos de conformarse con haber llegado tan joven a unos Juegos Olímpicos, utilizó aquella experiencia como combustible para seguir creciendo. Tras finalizar la etapa escolar, recibió numerosos reconocimientos. Fue elegida en varias ocasiones como la mejor atleta de secundaria de Estados Unidos, un premio reservado únicamente para deportistas con actuaciones realmente excepcionales. Posteriormente decidió competir una temporada en la universidad, antes de dar el salto al profesionalismo. Muchos atletas necesitan varios años para adaptarse al circuito internacional, pero Sydney volvió a demostrar que su progresión era diferente. Incluso antes de cumplir la edad legal para muchas actividades cotidianas en Estados Unidos, ya estaba compitiendo contra campeonas olímpicas y mundiales. Sin embargo, todavía faltaba una decisión que cambiaría completamente el rumbo de su carrera. A partir de 2020, comenzó a entrenar bajo la dirección del prestigioso entrenador Bobby Kersee, considerado uno de los técnicos más exitosos de la historia del atletismo. Kersee no necesitaba presentación.
Durante décadas había trabajado con campeones olímpicos y mundiales, desarrollando atletas capaces de dominar diferentes pruebas de velocidad. Pero lo verdaderamente interesante fue la forma en la que analizó a Sydney. En lugar de intentar modificar completamente su estilo, decidió potenciar aquello que ya hacía extraordinariamente bien y corregir únicamente los pequeños detalles que todavía limitaban su rendimiento. La mayor fortaleza de McLaughlin siempre había sido su enorme velocidad natural y una longitud de zancada excepcional. Sin embargo, el propio equipo reconocía que su paso sobre las vallas aún podía perfeccionarse. Kersey trabajó durante meses en aspectos casi invisibles para el espectador: la distancia exacta entre apoyos, el ritmo entre vallas, la colocación del tronco durante el paso y la eficiencia en cada aterrizaje. Pequeñas mejoras que, sumadas, terminarían produciendo una transformación gigantesca en sus resultados. Los resultados de ese trabajo comenzaron a verse casi de inmediato. Carrera tras carrera, Sydney McLaughlin dejó de ser simplemente una atleta extremadamente rápida para convertirse en una corredora prácticamente perfecta desde el punto de vista técnico. Su zancada parecía fluir sin esfuerzo. El paso de cada valla era increíblemente limpio y, lo más impresionante, mantenía la velocidad incluso cuando la mayoría de las especialistas comenzaban a perder energía en los últimos 100 metros. Mientras otras competidoras luchaban por conservar el ritmo, Sydney daba la sensación de estar acelerando. Esa diferencia visual era solo una parte de la historia. Lo verdaderamente extraordinario aparecía cuando el cronómetro detenía el tiempo. Durante décadas, correr los 400 metros con vallas por debajo de los 52 segundos había sido considerado un logro reservado para actuaciones excepcionales. Muy pocas mujeres habían conseguido acercarse a esa barrera, y romperla parecía casi imposible. Sydney cambió completamente esa percepción. Cada nueva temporada parecía borrar los límites establecidos durante años. Primero llegó una marca que sorprendió a todos. Después apareció otra todavía más rápida. Y cuando muchos pensaban que ya había alcanzado su máximo nivel, volvía a presentarse semanas más tarde para demostrar que todavía podía correr varias décimas más rápido. Era una evolución difícil de explicar incluso para entrenadores con décadas de experiencia. Su progresión no era lineal, era una auténtica revolución. Uno de los momentos que marcó definitivamente la historia de la prueba llegó durante el Campeonato Mundial. Desde el instante en que sonó el disparo de salida, Sydney transmitía una sensación completamente distinta al resto de participantes. No parecía nerviosa, no parecía estar calculando cómo responder a los ataques de sus rivales. Simplemente ejecutaba el plan que había preparado durante meses. Ya en las primeras vallas comenzó a recuperar terreno sobre las atletas que salían por delante debido a la disposición escalonada de los carriles. Al llegar a la segunda curva, la ventaja empezaba a ser evidente. En la cuarta valla, muchos comentaristas comprendieron que la carrera prácticamente estaba decidida. No porque las demás estuvieran corriendo mal, al contrario. Varias de ellas estaban realizando una de las mejores actuaciones de sus carreras, pero Sydney competía en otra dimensión. Su frecuencia de paso apenas variaba. Cada apoyo parecía colocarse exactamente donde debía. No existían movimientos innecesarios, no había desequilibrios al aterrizar después de superar cada obstáculo. Todo fluía con una naturalidad impresionante. Cuando entró en la recta final, la imagen era impactante. Parecía estar disputando una contrarreloj individual. Las demás atletas simplemente habían desaparecido de la lucha por la victoria. El público, consciente de que estaba presenciando un momento histórico, comenzó a levantarse de sus asientos mucho antes de que cruzara la meta. Cada metro aumentaba la emoción. Las pantallas gigantes mostraban el tiempo avanzando, mientras miles de aficionados empezaban a darse cuenta de que el récord del mundo estaba a punto de volver a caer. Cuando finalmente cruzó la línea de meta, durante unos segundos hubo un silencio de incredulidad. Después llegó una explosión de aplausos. El marcador confirmó lo que parecía imposible. Sydney McLaughlin acababa de convertirse en la primera mujer de la historia capaz de correr los 400 metros con vallas por debajo de los 51 segundos. No era simplemente un nuevo récord del mundo, era una barrera psicológica que muchos especialistas creían inalcanzable durante varios años más. Sin embargo, ella la había pulverizado. Lo más curioso es que ese récord no apareció de la nada.
había sido la culminación de una progresión espectacular. Primero redujo el récord mundial durante las pruebas clasificatorias estadounidenses. Más tarde volvió a mejorarlo en los Juegos Olímpicos. Después consiguió otra marca histórica en el Campeonato Nacional. Y finalmente llegó esa actuación inolvidable que cambió para siempre la historia de la prueba. Romper un récord mundial una vez ya resulta extraordinario. Hacerlo repetidamente en un periodo tan corto convierte a un atleta en una auténtica leyenda. Eso es precisamente lo que consiguió Sydney. Pero existe otro dato que ayuda a comprender aún mejor la magnitud de su talento. A diferencia de muchas especialistas en vallas, McLaughlin también posee un nivel impresionante en las pruebas lisas. Sus registros en 100, 200 y especialmente en 400 metros demuestran que podría competir al máximo nivel incluso sin una sola valla en la pista. Pocas atletas en la historia han reunido semejante combinación de velocidad pura, resistencia y capacidad técnica. Esa versatilidad también quedó demostrada en los relevos. Cada vez que representa a Estados Unidos en el 4x400 metros, suele registrar una de las postas más rápidas de toda la competición. Su capacidad para acelerar en los últimos metros convierte cualquier relevo en una ventaja enorme para su equipo. Muchos entrenadores consideran que esa velocidad natural es precisamente la base que explica su dominio absoluto en los 400 metros con vallas. Las vallas ya no son un obstáculo para ella, simplemente forman parte del ritmo de la carrera. Y esa es probablemente la mayor diferencia entre una gran corredora y un atleta verdaderamente irrepetible. Aunque los récords son impresionantes, las estadísticas por sí solas no explican completamente el impacto que Sydney McLaughlin ha tenido en el atletismo mundial. Lo verdaderamente extraordinario es la sensación que transmite cada vez que entra en la pista. Antes incluso del disparo de salida, el ambiente cambia. Los aficionados esperan algo especial, los comentaristas hablan de una posible actuación histórica y las rivales saben que necesitarán la mejor carrera de sus vidas simplemente para intentar seguir su ritmo. Ese nivel de respeto no se consigue únicamente ganando, se consigue dominando. Y eso es exactamente lo que ha hecho Sydney durante los últimos años. Su superioridad ha obligado a las demás especialistas a replantear completamente la forma de preparar los 400 metros con vallas. Lo que antes era suficiente para luchar por un título mundial, ahora apenas alcanza para pelear por las medallas. En cierto modo, ella ha elevado el estándar de toda la disciplina. Cada nueva generación de atletas tendrá que crecer intentando alcanzar un nivel que hace apenas unos años parecía imposible. Eso es precisamente lo que diferencia a los grandes campeones de las auténticas leyendas. Las leyendas no solo ganan, cambian su deporte para siempre. Numerosos entrenadores han analizado una y otra vez la técnica de McLaughlin, intentando descubrir el secreto de su éxito. Algunos destacan su extraordinaria longitud de zancada, otros señalan la increíble estabilidad de su tronco al superar las vallas. También hay quienes consideran que su mayor ventaja es la capacidad para mantener el mismo ritmo desde la primera hasta la última valla sin mostrar signos evidentes de fatiga. Probablemente la respuesta sea una combinación de todos esos factores. Sydney reúne velocidad, resistencia, potencia, técnica y una enorme inteligencia táctica. Pero existe otro aspecto que suele pasar desapercibido: su fortaleza mental. Competir con la presión de ser favorita absoluta no resulta sencillo. Cada carrera viene acompañada de una enorme expectativa. Cuando un atleta rompe varios récords del mundo, deja de competir únicamente contra sus rivales, empieza a competir contra su propia historia. Cada vez que aparece en una gran competición, millones de aficionados esperan una actuación extraordinaria. Mantener ese nivel psicológico durante temporadas completas requiere una disciplina excepcional. Sin embargo, Sydney rara vez muestra nerviosismo. Su lenguaje corporal transmite serenidad. Habla poco antes de competir, permanece concentrada en su calentamiento y cuando llega el momento decisivo, ejecuta exactamente el plan preparado con su entrenador. Esa tranquilidad se refleja también después de las victorias. A pesar de haber conseguido algunos de los mayores logros de la historia del atletismo, nunca ha proyectado una imagen arrogante. En entrevistas suele agradecer el trabajo de su equipo, reconoce el mérito de sus rivales y habla constantemente del proceso de mejora más que de los resultados. Esa actitud le ha permitido convertirse en una referencia no solo por sus marcas, sino también por su profesionalismo.
Muchos jóvenes atletas la consideran hoy un ejemplo de disciplina, humildad y compromiso con la excelencia. Mientras algunos campeones alcanzan rápidamente la cima y luego desaparecen, Sydney parece seguir evolucionando temporada tras temporada. Y eso abre una pregunta fascinante. ¿Dónde está realmente su límite? Muchos especialistas creen que todavía tiene margen para seguir mejorando. Su edad juega claramente a su favor. Mientras otras corredoras comienzan a pensar en el final de sus carreras deportivas, McLaughlin continúa entrando en los mejores años para una velocista de élite. Además, su experiencia internacional aumenta con cada campeonato. Cada gran competición le aporta nuevos conocimientos sobre preparación física, recuperación, estrategia y gestión emocional. Todo ello podría traducirse en actuaciones todavía más espectaculares en el futuro. Incluso ha surgido un debate muy interesante dentro del mundo del atletismo. Algunos analistas consideran que posee el talento suficiente para convertirse también en una de las mejores corredoras del mundo en los 400 metros lisos. Sus registros sin vallas ya son extraordinarios. Y teniendo en cuenta la velocidad que demuestra durante la prueba de obstáculos, resulta lógico pensar que podría competir por títulos internacionales también en esa disciplina. Por supuesto, esa decisión dependerá de sus objetivos y de la planificación junto a Bobby Kersee. Lo que parece indiscutible es que sus posibilidades continúan siendo enormes. Cada temporada genera una nueva expectativa. Cada carrera despierta la curiosidad de millones de aficionados. Y cada vez que se coloca en la línea de salida, existe la sensación de que algo histórico puede volver a suceder. Eso es precisamente lo que convierte a Sydney McLaughlin en un atleta diferente. No corre únicamente para ganar, corre para redefinir los límites de lo que el ser humano es capaz de hacer sobre una pista de atletismo. Quizá dentro de unos años aparezca otra corredora capaz de acercarse a sus registros. Tal vez algún día alguien consiga superar sus récords. Así funciona el deporte. Pero independientemente de lo que ocurra en el futuro, el legado de Sydney ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del atletismo. Transformó una prueba considerada extremadamente difícil en un escenario donde parecía desafiar las leyes del tiempo. Convirtió lo extraordinario en algo aparentemente normal. Inspiró a miles de jóvenes atletas alrededor del mundo y demostró que, cuando el talento natural se combina con trabajo incansable, disciplina y una preparación inteligente, incluso las barreras que parecían imposibles pueden terminar cayendo. Por eso, cada vez que Sydney McLaughlin entra en la pista, el público no solo espera una victoria, espera presenciar otro capítulo de una carrera que ya forma parte de la historia del deporte mundial.